Gente, parece que los emuladores traicionan a los Jack Sparrow y de ahora en adelante se van a actualizar. De hecho, ya algunos se actualizaron para que no se puedan utilizar juegos que no sean 100% originales, juegos que hayan sido bajados del Steam verde. Les voy a mostrar las medidas que están implementando y si se van a poder saltar o de plano ya ahora solo pueden correr juegos 100% originales los emuladores de todas las consolas, Todos están tomando las mismas medidas. Así que bienvenidos mancos y mancas. Empecemos. Entonces voy a empezar por orden cronológico para que sepan los hechos y luego si estas medidas se van a poder saltar, aunque no deberían hacerlo, deberían tener dos juegos 100% original. El primero en empezar fue el emulador Asagar. Asagar es el mejor emulador en teoría de la Nintendo 3DS, sucesor de Citra. Este emulador no solo, como están viendo por acá, hace que tus juegos que ya tenías y que emulabas en Citra no funcionen, sean originales o no, porque cambió el formato y ahora necesita un formato diferente. No sé si quieren una guía de eso, pero básicamente este emulador fue el primero en implementar medidas. De hecho, este emulador busca que la experiencia en él sea exactamente la misma que tener tu 3DS. Vas a poder descargar los juegos directamente de la eShop, los juegos que compraste, los vas a poder descargar, los DLCs, las updates y demás. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Ksource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Ksource. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Ksource, coméntamelo abajito y yo te daré un croissantcito. A los pocos días de que esto pasó, en el Discord del Citron se volvieron locos, banearon a todo el mundo y añadieron un nuevo requisito en el cual necesitabas sí o sí verificarte. Aquí tenemos el canal de verificación, que ahora mismo lo desactivaron, pero mira, te mandaban aquí al verificador de Switch y te mandaban a descargar esta aplicación en tu Switch para verificar que tus juegos fueran 100% originales y poder participar del Discord. No habían hecho nada directamente en el emulador, pero sí en el Discord. Y miren que esto no solo les pasa al Discord del Citron, sino que también está aquí Ryujin involucrado, que es el Discord de nuestro queridísimo Ryujins de Grindr. Así que ya tenemos 3 emuladores más. Tenemos emulador de 3DS, tenemos Citron emulador de Switch y ahora ya tenemos el Ryujins, que también es emulador de Switch. Pero los señores de Chat PC4 no quisieron quedarse atrás, que es el emulador de la PlayStation 4 y es el emulador que usamos para el Bloodborne. Es que si tú tienes una versión vieja del Chat PC4, aquí hay una opción para instalar los PKGs, que son los archivos que usamos para emular, que convierten tu juego al formato que acepta el emulador y ahí sí poder ejecutar tu juego. Pero si nos vamos a la última versión, y de hecho ya van varias versiones, la abrimos y la ejecutamos, esta opción desapareció. Y no fue que la cambiaron de lugar, es que de plano no la tenemos en ningún lado, la opción de instalar PKGs, así que ya no pueden instalar los PKGs. Si ustedes son un poquito ya Sparrow, ya no van a poder descargar archivos de internet PKG, gracias al cielo dijo Nintendo y dijo Sony, sino que van a tener que ingeniárselas de alguna forma o usar versiones anteriores del emulador. Entonces, como ven, no es una cosa de un emulador, todos los emuladores están implementando estas medidas y ya vieron que no solo en el Discord, sino en el propio emulador, quitando opciones, haciendo que juegos no sean incompatibles. Esto pasa porque me faltó mencionar el primer evento que generó todo esto y que desencadenó todo esto, y es cuando Nintendo tumbó a Yuzu con una demanda que, bueno, no la ganaron, sino que llegaron a un acuerdo. Y es que los emuladores son completamente legales porque son softwares que a medida de ingeniería inversa emulan el sistema de las consolas para hacer los juegos compatibles, pero la piratería evidentemente sí es ilegal. Entonces, la razón por la que Yuzu cayó y le cedió y tuvo que llegar a un acuerdo es porque pillaron en el grupo de Discord de los creadores de Yuzu que compartían estos archivos de juegos ilegales. No los compartían a la gente, sino que los compartían entre ellos, como entre los desarrolladores, para que probaran los juegos. Seguramente eran sus propios juegos, pero bueno, al compartir esos archivos por el Discord, así fueran entre ellos, Nintendo se pudo agarrar de ahí y tumbarlo, básicamente. Entonces, todos los emuladores están súper asustados porque Nintendo no se quedó quieta ahí, sino que empezó a tumbar emuladores que fueran clones de Yuzu, atacó el Ryujins, llegó a un acuerdo con el desarrollador de Ryujin, todavía no sabemos si acuerdo monetario o un acuerdo para no demandarlo,
4 y también lo cerraron, y de ahí se crearon los clones nuevos del Ryujinx 1.2 y demás. Entonces, estas medidas que están tomando son para que no se asocie piratería igual a emulación, lo cual es 100% cierto, pero a la vez, gente, estas medidas se pueden saltar. Puedes seguir instalando tus juegos no tan originales, no deberías hacerlo, pero puedes hacerlo en los emuladores de Switch, puedes hacerlo en el emulador de Play 4, puedes hacerlo en el de 3DS, solo hay que cambiar el formato de los juegos. La gente va a encontrar nuevos métodos, la piratería no la frena Nintendo ni la va a frenar nadie, la frena los buenos precios como hizo Steam. Pero bueno, ¿a ustedes les parece válido que los emuladores hagan esto? A mí me parece que es válido que ellos intenten desprenderse de la piratería y ponerle medidas, pero que ellos sepan que primero esas medidas no van a evitar que no los demanden, demandas injustas por cierto, y segundo, que la gente va a encontrar formas de seguir usando los emuladores con juegos no tan originales. Lo que recomiendo es que si ustedes son de esa gente, que no deberían, guarden las versiones de los emuladores que tienen ahora mismo, porque tienen funciones que mejoran los juegos. Así que suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emuladores, siempre los tengo al tanto para que sus juegos 100% originales estén a salvo. Te dejo estos videos por acá que yo sé que te interesan, los quiero mucho, los espero en los directos de domingos. Adiós.